Encuentros digitales de Europa Press. Damos inicio a esta nueva entrega de los Encuentros Digitales de Europa Press para ofrecerte la segunda de las mesas redondas celebradas en el encuentro Inversión Estratégica, la energía verde clave para los data centers, organizado por Europa Press en colaboración con WeThink. Este panel, titulado Data Centers integrados con las energías renovables e infraestructuras eficientes, ha contado con la participación de Manuel Jiménez, director ejecutivo de Spain Data Center, Francisco Vicente, Head of Data Center, PDS Spain, Sergio Platón, responsable de CPD4Green Iberdrola, y David Fernández, director de los centros de datos de Amazon Web Service en Aragón. Seguidamente, tendrá lugar el cierre del acto por parte de Fernando Summers, Chief Business Officer de WeThink. Escuchamos a Javier Ruibás, periodista de Europa Press, quien ha moderado y presentado este encuentro informativo. Ya están los ponentes de la segunda mesa sentados, que es sobre data centers integrados con las energías renovables e infraestructuras eficientes. Contamos con Manuel Jiménez, director ejecutivo de Spain Data Center, bienvenido, con Francisco Vicente, Head of Data Center de PDS Spain JLL, con Sergio Platón, responsable de CPD4Green de Iberdrola, y con David Fernández, aquí a mi derecha, director de los centros de datos de Amazon Web Services en Aragón. Bienvenidos todos. Para empezar, a lo mejor ya en la primera mesa ya se ha abordado un poco el tema, entonces a lo mejor si queréis hacerlo de una forma más ágil. Pero me gustaría empezar mencionando que los centros de datos al final son infraestructuras con un consumo eléctrico intensivo, y de hecho su capacidad se mide en megavatios. Entonces, me gustaría saber qué opináis los cuatro sobre si el sistema español está preparado para asumir la demanda eléctrica prevista por parte de los data centers y si efectivamente se puede dar respuesta a esta demanda con energías renovables. No sé quién quiere disparar primero. Bueno, en primer lugar, agradecer a Europa Press, a WeThink y a Lasker la participación en este encuentro informativo y a todos los asistentes presencialmente y en streaming. Bueno, es verdad que hemos hablado de la demanda, del aumento de demanda exponencial y demás, pero yo quería dar algunos datos porque esta demanda no viene determinada por cosas raras ni por empresas, sino a usuario particular también aumenta. Estamos viendo que aumentan el tema de gaming, el tema de redes sociales, el tema de aplicaciones, con lo cual, esta demanda la utilizamos todos o viene de parte de todos. En este caso lo que dicen, y porque hablan de demanda de lo que se va a consumir, pero viene de la generación del dato. Hay estudios por ahí que dicen que en los próximos 5 años, en el próximo lustro, se va a multiplicar hasta por 15 el tema de generación de datos, con lo cual de ahí viene esa demanda que estábamos hablando de megavatios, de data center, etcétera, etcétera. Aproximadamente ahora en el 2024 yo creo que vamos a cerrar en torno a los 160, 170 megavatios instalados y hay una previsión de crecer en los próximos años de triplicar o incluso cuatriplicar. Con lo cual, esa demanda es exponencial, pero quería dar datos que antes nos estaban nombrando. En España, lo hemos hablado un poquito antes, hay un alto porcentaje que es de energía renovable, pero los centros de datos consumen en torno al 5% aproximadamente, hablaba antes con algún compañero, de la capacidad total de la red eléctrica, con lo cual, somos consumidores, pero tampoco estamos consumiendo el 100% de la energía, ¿no? de la red. Hay un pacto de los centros de datos climáticamente neutros, que es una iniciativa importante en el sector y que se establecen que esta industria o estos centros de datos deben abastecerse con energía 100% renovable en los próximos años, ¿no? Hay muchos que ya lo están cumpliendo, con lo cual, esa pregunta que hacíais de ¿está preparado el sistema español para la demanda, etcétera? Pues sí, con energías renovables. No voy a entrar en todo lo que se ha hablado antes, ¿no? No obstante, hay que garantizar tanto el acceso como la fiabilidad. La fiabilidad yo creo que hoy en día está, lo hablamos el otro día también en otro foro, y el acceso ya lo han comentado antes nuestros compañeros. Y es un poco lo que quería comentar, por complementar lo que se comentaba. Bueno, yo quería completar lo primero, al igual que mi compañero, agradecer por habernos invitado a este panel.
Y bueno, quería recalcar un poco, aunque ya se ha comentado también en otro panel, pues venimos históricamente de un sistema eléctrico donde la demanda eléctrica ha crecido poco, ¿no? Pero estamos ante una situación en la que hay mucha solicitud de demanda y la demanda está ahí y quiere conectarse, ¿no? ¿Está el sistema preparado? Tenemos en España un posicionamiento en el cual hay una alta penetración en el mix de renovables, con lo cual a nivel de suministro de renovable estamos muy bien posicionados respecto a otras geografías en Europa, ¿no? Pero desde el punto de vista de generación, esta nueva generación que pueda venir de aquí a los próximos años tiene que ir también macheada, ¿no? Pues con una nueva demanda. Y bueno, existen ahora nuevos grandes vectores de crecimiento de demanda que vendrán por nueva industria y también por otros vectores como el vehículo eléctrico, ¿no? Y el sistema tiene que estar preparado, ¿no? Para machear la generación con esta demanda. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de redes de distribución ocurre lo mismo. Al final, nueva demanda va a requerir nuevas inversiones y va a ser necesario también acelerar nuevas inversiones en redes para poder satisfacer esta demanda. Vale, quizás. Sí, David. Quizás añadir, bueno, lo primero, muchas gracias a todos y gracias a WeThink y a Europa Press por este evento. Yo creo que es importante también clarificar que los centros de datos, sobre todo los de gran escala, también ayudan con esa utilización de energía, ya que utilizan una eficiencia mucho más grande que los de pequeños centros de datos por una economía de escala al final. No solo es una mejor oferta de costes para el cliente, sino que también una eficiencia y una reducción de la huella de carbono. Quizás aportar datos a lo que estábamos comentando con mis compañeros, dar casos de uso. Las empresas como puede ser, por ejemplo, AWS, estamos haciendo proyectos de renovables alrededor del mundo. En nuestro caso, por ejemplo, más de 500 proyectos a nivel global, 79 de ellos en España. Desde el año pasado utilizamos, por ejemplo, nuestras operaciones utilizan el equiparable al 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones, y en el caso específico de España, en Aragón, lo llevamos haciendo desde el día en el que lanzamos en noviembre de 2022. Yo voy a decir que no. Yo voy a decir que no, porque si no esto va a ser... La nota disonante, siempre tiene que estar. Vamos a ver. Bueno, yo me sumo, como decía Fran, a los agradecimientos a los organizadores, porque yo creo que este tema de conversación es absolutamente imprescindible. Lo decía Juan José hace unos minutos, que este país no se ha visto en una situación similar desde el mal llamado descubrimiento de América. Y el que quiera entender, que entienda. Fin de la cita y fin del problema. Ahora, ¿está preparado nuestro país para asumir la demanda creciente? Punto 1. Lo decía Fran, los centros de datos no consumen nada. Cero energía consume un centro de datos. La energía la consume el Hospital Valdebrón, la Universidad Autónoma de Madrid, Renfe, Iberia, servidor cuando estoy enganchado a las subastas online en Catawiki, cada uno de vosotros cuando realizáis vuestras tareas profesionales o de entretenimiento, y tenemos que decidir si queremos que todos esos datos nuestros estén aquí o fuera de nuestra jurisdicción. Fin del segundo problema. Por lo que a mí respecta, honestamente prefiero que mis datos estén en España. No ya en la Unión Europea, en España. Aunque no sé si España es un país últimamente con mucha seguridad jurídica como para eso, pero si quitamos lo coyuntural. Tercera reflexión al respecto. Es absolutamente imprescindible que el avance hacia la nueva sociedad se haga en centros de datos. Es imposible que se haga en cuartos de escobas. Imposible. O sea, no es una cuestión de si los centros de datos consumen mucho o poco, sino que sin centros de datos no hay sociedad de la información, no hay sociedad del dato, no hay digitalización y no hay descarbonización. Fin. Quinto elemento. Los centros de datos consumimos en España, o sea, potencialmente hasta el 5% dentro de un contexto internacional. En España no llega al 0,2%. 0,2% de la potencia base instalada. Con lo cual, el problema que representan los centros de datos, decía Marta, que sabe mucho más que yo de todo en general y de esto en particular, que los 30 gigas, bueno, si no lo dice ella, lo digo yo, los 30 gigas son una ficción pura. Todo el mundo tiene legítimamente el derecho de, oye, plantear un proyecto de centro de datos y tal, y más en este país, que a día de hoy parece que el que no tiene un centro de datos
pues no es nadie, ¿no? Yo hoy venía en el ascensor y me decía una vecina del cuarto, pues mira, tengo 3 centros de datos nuevos, a ver si un suelo, a ver si me lo compras, tal. Y digo, no, que Spain DC no compra. Ah, bueno, pues por si acaso, y si no, mi cuñado tiene 10 megas en Cuenca. Y digo, vale. O sea, que hoy en este país estos 30 gigas, honestamente, suman a mucha gente que tiene un cuñado, un primo, un amigo. Hay solicitudes de 3 puntos de conexión para 3 centros de datos distintos, y los 3 son hiperescalares, los 3 son en el mismo suelo. Esto ya nos pasó. Yo me acuerdo de una visita que le hicimos en mi profesión como abogado al entonces secretario de Estado de Energía, un catedrático de industriales de la Universidad de Sevilla, y decíamos, es imposible que estemos para un proyecto de eólica en una subestación de Valladolid mía, que estemos los quintos en la solicitud de expedientes. Porque si la subestación es mía, las 900 hectáreas alrededor son mías, y yo no le he cedido a nadie el derecho de instalar molinillos en mi propiedad, ¿de quién son los 5? Lo que pasaba es que en el momento en el que alguno tenía la conexión, te llamaba y te decía, justo fíjate, tengo el derecho, el permiso de acceso y conexión para un parque eólico en tu suelo, y si no te quieres esperar 3 años, pues me lo compras, ¿no? Pues esto es lo que pasa también en cierta medida con los que no son proyectos de centros de datos. Proyectos de centros de datos, ¿podría yo aceptar que hay 6 gigas reales en nuestro país? Sí. ¿Entre 6 y 10? Sí. ¿Representa eso un problema para la capacidad de base instalada de nuestro país? No, no lo es. Y en cualquier caso, si lo fuera, aunque estoy bastante de acuerdo con lo que decía Juan José hace unos minutos, yo creo que el centro de datos es el mejor amigo para la instalación de capacidad de base adicional, porque si sabe que vamos a estar consumiendo 24/7, 365, pues ahí tienes una inversión que, como decía Marta, como decía ELEC, va a estar perfectamente amortizada, perfectamente rentabilizada, va a generar capacidad de red de transporte y distribución para que la disfrute no solo el centro de datos, sino el mallado para la movilidad, para otras industrias. Ojo, para otras industrias, ¿qué industrias hay en nuestro país? Si la Comunidad de Madrid ha perdido en los últimos 30 años el 25% de su industria, ¿qué vamos a poner? ¿Una fábrica de baterías de Northvolt? Parece que no, ¿no? O sea, que seamos conscientes de que tenemos esta oportunidad y a la vez que tenemos pocas otras. O sea, que esto no es, que no somos el primer mundo ya, y el que quiera pensar que seguimos siéndolo se está engañando. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué problema tenemos? La capacidad instalada de base no es. Los centros de datos no representan un problema para la capacidad de consumo de consumo de este país. Los centros de datos no consumen energía, la energía la consumimos nosotros. El dato, estamos todos de acuerdo en que es el petróleo del siglo XXI, aunque hoy leía en un periódico económico que el petróleo del siglo XXI es el turismo. No estoy tan de acuerdo, pero bueno, oye, cada uno se consuela como quiere. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y que personalmente he padecido en vidas pasadas, cuando he tratado de mejorar la malla eléctrica de esta región en la que estamos, que tenemos una red eléctrica de transporte y de distribución del siglo XX. Y es como si ahora vosotros quisierais conectaros no digo a Instagram porque sé que sois gente cultivada, no sé, yo estoy adicto a las subastas online, que todos los fines de semana me lo desinstala mi mujer, pero a National Geographic. A National Geographic os conectáis. ¿Podríais hacerlo con un Nokia 3210? Bueno, pues la red de transporte y distribución de nuestro país está a la altura de las necesidades que había cuando todos nos conducíamos por ahí por la vida con un Nokia 3210. Decía un compañero de una mesa redonda hace unos días que miembro de una de las empresas integradas en AELEC, que el problema que tiene España es que tiene una capacidad de desarrollo de la red de transporte y distribución limitada al 0,5% del stock instalado. Y te la mano digo, mentira. Mentira. Me dice, uno puede construir y, de hecho, en los informes de los que disponemos, tanto nosotros como AELEC, hemos constatado que o invertimos 6 veces más
de lo que venimos invirtiendo en los últimos 15 años de forma anual o esta revolución pasará de largo, como decía Juan José. ¿Cuál es el problema? Pues el problema se llama Ley 39/2015, en el caso de la Comunidad de Madrid, por un problema específico que hubo en el año 2006-2007, la Ley 2/2007, Garantía de Calidad del Suministro Eléctrico, la Ley del Sector Eléctrico, el Real Decreto Ley 27 o 28/2023 de 27 de diciembre, no, el 8/2023, que además no se ha desarrollado, que es un galimatías, que había un compromiso de desarrollo reglamentario que, por supuesto, como es habitual en este país, se ha incumplido. O sea, limitación para el desarrollo de la red de transporte y distribución de energía eléctrica al 0,5% del stock instalado. ¿De qué y de cuándo? Es mentira y que no nos engañen. Ahora, podemos, y hablémonos, yo creo que sois todos razonablemente expertos, ¿no? ¿Puede España asumir el reto y la oportunidad histórica con una red de transporte y distribución de hace 25 años? No. Y cuanto antes nos demos cuenta de eso, pues antes nos podremos poner a trabajar. Que digo al resto de ponentes lo mismo que decía en la mesa 1. Si hay alguien que quiera debatir alguno de los puntos que ha mencionado, que se sienta... Pues esto que te he dicho es irrebatible. Es irrebatible. No hay discusión posible. A partir de lo que empecemos a decir a partir de ahora, igual. Pero sí, hasta ahora... hasta aquí, todo... No es opinable. No es opinable. No sé si alguno queréis apuntar algo, ¿no? Y ni se os ocurra. Vale. Pues entonces creo que vamos a avanzar y paso a la siguiente pregunta que os quería lanzar, que es ¿cuál consideráis que es quizá la forma más eficiente de construir estos centros de datos? No sé, ¿quién quiere empezar? Venga, David. Empiezo yo mismo. Pues yo creo que lo primero de todo es el siempre estar reevaluando tanto la construcción como la operativa de los centros de datos. Es decir, tú empiezas, en nuestro caso, por ejemplo, llevamos casi 2 décadas construyendo centros de datos y operándolos, y es un proceso continuo de mejora continua en el que siempre estás reevaluando cómo se construye y cómo se opera cualquier tipo de centro de datos. Ejemplos, por ejemplo, específicos que quizás te puedan informar. Podríamos hablar, por ejemplo, de la huella de carbono y de la cantidad de CO2 que utiliza tanto el acero como el hormigón durante la construcción de un centro de datos, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos 27 centros de datos en los que hemos sido capaces de reducir en 22.000 toneladas de CO2 equivalente durante la construcción, simplemente por utilizar un acero y un hormigón con menor cantidad de dióxido de carbono durante su producción. Vale. Venga. Bueno, yo al final la pregunta es muy buena, porque siempre vemos foto final, pero durante la construcción de los centros de datos están pasando unos años, 2, 3, 1, depende un poco del tipo de centro de datos, ¿no? Entonces, para empezar habría que decir que es un edificio eficiente, porque esto no deja de ser un edificio, con sus peculiaridades. Un edificio eficiente se refiere a una estructura que utiliza unos recursos de manera óptima para minimizar su impacto ambiental y reducir el consumo de energía, agua y otros recursos sin comprometer el confort de sus ocupantes. En este caso, ocupantes, la ocupación es mínima dentro de un centro de datos, pero los ocupantes son racks o ordenadores. Teniendo esto en cuenta, lo que hay que pensar es en una metodología de trabajo que empieza desde las fases iniciales. Hay que pensar dónde vas a ubicar el data center, ver un poco su ubicación estratégica, ver un poco los requerimientos de diseño y ver un poco cómo vas a construirlo. Decía David antes, en esa fase de construcción tú puedes emplear, pues no sé, materiales que sean con reducida huella de carbono, o puedes utilizar sistemas modulares que lo que te permitan es que dentro de 10, 15, 20 años que vamos a tener que hacer cosas porque los usuarios finales que ocupan esos centros de datos cambiarán, pues el impacto de esa adaptación de salas IT, por ejemplo, pues sea menor que si no has pensado en ello. Con lo cual, bueno, pues esos aspectos tienes que tenerlo en cuenta en fases estratégicas del proyecto, diseño y ejecución. Y obviamente ya en la parte operativa, que ahí David podía aportar mucho más. Yo tan solo añadir que bueno, al final un centro de datos, pues buena parte de su OPEX está asociado a costes energéticos, ¿no? Desde el punto de vista energético siempre se mira, ¿no?, construir un centro de datos lo más eficiente energéticamente posible, con lo cual bueno, aquí tenemos operadores, bueno, que
que siempre invierten, ¿no?, en nuevas tecnologías de refrigeración y de construcción para que ese coste energético sea lo mínimo posible. Ahora sí voy a estar de acuerdo. Hay una máxima que ya va camino a convertirse en un refrán, ¿no?, que es: Dios hizo el mundo en 7 días porque no tenía legacy. Si lo hubiera tenido, no lo habría hecho. ¿Qué decía Fran? Tenemos que tener en cuenta que el proceso de transformación tecnológica es vertiginoso. Hace 2 años ni siquiera estábamos pensando... O sea, yo no sé si sigue habiendo secadores de pelo en el mercado. No es un producto que no consumo, ¿no? Pero hace 2 años el rack estándar eran el equivalente a 2 secadores, 4 kilovatios. ¿No? Hoy estamos hablando de cargas por rack superiores a 100 kilovatios. Eso implica unos cambios tecnológicos absolutamente radicales, de uso del espacio, de temperatura de trabajo de la sala, de refrigeración del propio microprocesador. Pues los grandes fabricantes ni siquiera estaban en la refrigeración directa a los núcleos hace 2 años, y hoy la única parte de su cuenta de negocio que aumenta exponencialmente es esta. Pero luego vas al hiperescala y el hiperescala te dice: pues oye, yo tengo una sala con estas que trabaja estas cargas, esta trabaja un poco más y esta trabaja lo que ha trabajado siempre. Entonces, decía Fran, y de esto gente como JLL sabe mucho, de la modularidad, la flexibilidad de las instalaciones y la capacidad de crecimiento, para no tener que abrir un nuevo data center a cada instante, ¿no? Pues el tipo de suelo que se hace, si el uso de herramientas como el suelo técnico, pues en función de determinados pesos, determinadas cargas, pues a lo mejor ya no es en determinados casos la mejor decisión, y para eso están la única parte en la que estoy en desacuerdo, y no es en desacuerdo, Fran, no te enfades conmigo, es en que yo creo que las necesidades cambiantes no van a ser, decías, en 10, 15 años. 10, 15 años yo espero estar jubilado con esos 30 gigas, ¿no? Yo creo que las necesidades de modularidad y de flexibilidad son mucho más perentorias y son mucho más inmediatas, y para eso, o sea, el hiperescala de turno, que es los 12, 14 hiperescalas que hay en el mundo, que son el cliente, están esperando con el trabuco detrás de tú lo sabes bien, para decirte: bueno, es que claro, esto me lo tienes que rehacer, ¿sabes? Y ese es el gran problema, el consumo de recursos que implica el tener que rehacer cosas. Pues la posibilidad de trabajar a más altas temperaturas implica un alargamiento de la vida de uso de los materiales, no necesariamente de las herramientas, de los instrumentos de proceso, que los estáis sustituyendo cada 2, 3 años, pero al trabajar a más temperatura, al haber menos desgaste, al favorecer la mayor durabilidad, también estamos favoreciendo la eficiencia. Es lo que decía Fran, que eficiencia no es solo consumir más o menos energía o tener un PUE o un GUE mayor o menor, ¿no? Es todo lo que implica menor consumo de recursos sin comprometer el bienestar de los racks, que hay que cuidarlos mucho. Y seguimos contigo, Manuel. ¿Con qué ventajas cuenta España en relación con otros países europeos para atraer inversiones en centros de datos? Yo creo que la principal ventaja, no sé si lo compartís, es que como somos un país de flojos, yo siempre digo que soy muy mal español, pero si fuera francés sería muy mal francés, pues hemos llegado muy tarde a esta industria. Y como hemos llegado muy tarde a esta industria, el resto de los mercados que compiten con nosotros se han colapsado. Y se han colapsado además de tecnologías menos sostenibles, más expuestas al deterioro y más expuestas entonces al CAPEX recurrente que nosotros. O sea, somos infinitamente mejor opción a día de hoy que Países Bajos, que es imposible, pero también que Frankfurt, también que Milán, también que Varsovia, también que Dublín, por supuesto, también que Londres, también mejor opción que Ámsterdam. O sea, en todas estas consultoras que saben de lo que hablan, cuando hacen un rating de qué país es el mejor habilitado para recibir inversión, en rangos de 0 a 5, España es un 4,6, 4,7, y Países Bajos, Alemania o Francia son un 2,3.
Pues, ¿qué nos pasa además? Que tenemos mucho sol, mucho viento y mucho suelo, que estamos perfectamente, infinitamente mejor ubicados que el resto de países de nuestro entorno para salir hacia África, hacia Oriente Medio, hacia América Latina y hacia América del Norte y hacia Europa continental. Aunque no sé si ir a América del Norte va a tener mucho sentido después de las noticias que hemos visto esta mañana de los aranceles de Trump, ¿no? Pero aún así, el resto del mundo seguirá teniendo que comunicarse. Si Estados Unidos decide aislarse, pues oye, mejor aún todavía para España. O sea, es que resulta que esta cuarta revolución industrial en la que estamos, y vuelvo a invocar a Juan José, es la primera de las 4 en las que estar rodeado de agua y por debajo de los Pirineos, en lugar de ser una desventaja, es una ventaja para nosotros. Decía en un evento en Finlandia, este tipo de... O sea, España interesa mucho en muchos sitios, no solo aquí. Estábamos en uno en Finlandia y me decía un finlandés, no entiendo cómo se les puede, con las temperaturas que hay, cómo puede tener alguien interés en montar un data center en España. Y decía yo al finlandés, digo, tío, lo que yo no entiendo es, sin sol, sin viento, sin suelo y sin conectividad, cómo a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir montar un centro de datos en Finlandia. O sea, yo creo que tenemos todas las ventajas, todas. Falta el componente de aquello que decía Marta, que no podemos hacer los operadores privados, que es dotar las infraestructuras básicas para que eso suceda y hacerlo con transparencia. Con transparencia, todavía estamos esperando que se publique la capacidad disponible de los nudos, aunque es ley publicada en el BOE desde hace no menos de un año, ¿no? Entonces, con transparencia y un poco de voluntad política y haciendo que si el Consejo de Ministros el 22 de marzo del 22 aprueba un plan de transporte de energía eléctrica, ¿no? Yo, como español que pone en el DNI, al menos aspiraría a que en el 21-25, que es el plazo que se dio, lo que dice el Consejo de Ministros que se tiene que hacer, ¿qué esperaría? Que se haga, ¿no? Pues ya está. El resto no sé qué... Bueno, yo construyendo un poco sobre lo de Manuel y sin hablar de ubicación geográfica y todo eso, es verdad que, bueno, en otros países, por ese colapso de data center, ha habido unas restricciones temporales a las nuevas edificaciones, las nuevas construcciones, que bueno, ha ayudado a que tengamos la oportunidad en España. Ha habido empresas como la de David, que ha validado a España como punto válido de infraestructuras y que tenemos capacidades para construir data center, con lo cual, pues bueno, eso nos ha posicionado en un buen lugar. Adicional a lo que decía Manuel, también tenemos unos costos competitivos, aunque yo creo que cada vez menos, pero bueno, dentro del país en el que estamos, comparado con el resto de Europa, yo creo que son mejores. Con lo cual, pues bueno, yo creo que tenemos bastantes cosas o estamos en una posición privilegiada y complementando lo que decían Juanjo y compañeros anteriores, que es una oportunidad única para seguir en esto. Sergio. Yo, por completar, creo que han cubierto todos los factores de por qué España puede estar a la vanguardia, ¿no? en esta industria. Y nada, solo por completar que como lo que decía Manuel al principio, tenemos la oportunidad de, ahora que estamos todavía por detrás frente a otros países en Europa, tenemos la oportunidad no solo de que nuestro dato esté aquí en España, ¿no? sino que también nos podamos convertir en un exportador de datos hacia el resto de Europa o incluso hacia otras geografías, ¿no? Vale. Y de hecho a ti, David, esta pregunta te la alargo, y porque, claro, hablando de inversiones, de atraer inversiones, precisamente, o sea, AWS ha invertido 15.700 millones, ¿no? Es la... Sí. En centros de datos en Aragón. No sé si a lo mejor nos puedes contar un poco, bajar a tierra esto de lo que hemos estado hablando y de cómo se integran las energías renovables y las infraestructuras eficientes en la operativa de un centro de datos. Ligado también a cuál es esa ventaja competitiva que pueda tener España y por qué, de hecho, Amazon Web Services ha querido invertir aquí. Sí. Yo creo, antes de que te conteste esa pregunta, por aportar a lo que estaban añadiendo mis compañeros, creo que
también es importante el detalle del talento local. Creo que no queremos ser un exportador de talento, queremos utilizar el talento. Hemos sido durante los últimos años un poco de un exportador de talento y tenemos gente realmente buena en el país que queremos devolver a España con industrias como pueden ser los centros de datos, en la que el talento joven no tenga que salir a otros países para cursar sus profesiones. Creo que es un dato bastante importante para España. En cuanto a lo específico de AWS, lo dices bien, 15.700 millones de euros de inversión. Si no me equivoco, es a día de hoy la mayor inversión en España, sí. La segunda mayor en el sur de Europa en cuestión de tecnología, y va a tener un impacto en el Producto Interior Bruto de unos 21.600 millones. Entonces, por intentar ponerlo un poco en escala. Es importante también hablar de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Estamos hablando de unos 17.500 puestos de trabajo, que al final vuelve un poco al tema que quise devolver aquí sobre el talento. ¿Qué más? Son 17.500 directos, indirectos e inducidos, entiendo. Correcto. Vale. Sí. Entonces, ¿qué es lo más importante de tener un caso de éxito, como decía antes mi compañero? Creo que lo más importante es el poder haber demostrado que España es un país en el que se puede invertir en centros de datos, en el que se puede hacer crecer la industria de los centros de datos y en el que se puede tener una relación con el gobierno, por ejemplo, regional, en nuestro caso en Aragón, en la que tanto el gobierno como la empresa tratan de desarrollar un producto que ya vemos que primero hubo una pequeña adaptación en la región y luego ha crecido en este nuevo anuncio de una más grande inversión, ¿verdad? ¿Qué más aportar en este caso? Me preguntaba sobre la eficiencia y cómo utilizamos. Creo que el principio de nuestra forma de operar creo que se basa un poco en lo que decía al principio sobre, y creo que lo refería a Manuel de buena manera, con lo de no podemos estar en cuartos de escobas, ¿no? Al final hay un concepto muy claro, que es el que los centros de datos de grande escala, y en el caso específico de AWS, son más eficientes. Hay un estudio de Accenture, por ejemplo, que dice que la infraestructura de AWS es 4.1 veces más eficiente que una infraestructura local o in-premise, que también sería la forma de decirlo. Y si ya adoptas las cargas de trabajo de AWS, puedes incluso llegar a reducir tu huella de carbono en un 99%. Creo que ahí es donde se encuentra la eficiencia. Trabajos, por ejemplo, como pueden ser el diseño e innovación de nuestros propios chips, como en nuestro caso en AWS, pues el chip de Graviton, en el que hemos conseguido, ya estamos en la versión 4, hemos conseguido porcentajes de mejora en cuanto a su eficiencia y a su nivel de computación cada vez que implementamos una nueva versión. Vale, y de hecho, siguiendo con el tema de inversiones, Sergio, Iberdrola, bueno, hace unos meses lanzó la sociedad de CPD for Green para convertir terrenos eléctricos en centros de datos operativos pues, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me gustaría que nos explicases un poco cómo encaja el tema de las renovables y de las infraestructuras eficientes también en esta estrategia de esta nueva sociedad. Perfecto. Bueno, Iberdrola desde principios de año sí que detectó pues, que existe un cuello de botella, ya se ha comentado, sobre todo en el acceso a potencia para demanda, ¿no? Y bueno, pues para ello lanzamos la nueva sociedad CPD for Green con el objeto de poner en valor los activos y el conocimiento que hay dentro de Iberdrola para ayudar a impulsar nuevas industrias, como el caso de los centros de datos, ¿no? Entonces, con todo ello, pues a lo largo de este año hemos estado trabajando en un portfolio bastante grande, ¿no? de varios gigavatios y de los cuales bueno, pues estamos realizando solicitudes de conexión, la mayoría de ellas asociados a activos de Iberdrola y en la red de transporte. Y bueno, pues actualmente disponemos de aproximadamente algo más de 700 megavatios de conexiones, ¿no? asociadas a suelos en las cuales pues, lo estamos poniendo en valor ante un proceso de búsqueda de socio. De hecho, sobre ese proceso de búsqueda de socio, no sé si nos puedes dar algún detalle de cómo avanza este proceso. Eso es. Bueno, lo que sí que quería destacar es que Iberdrola no tiene la intención de
ser un constructor, operador de centros de datos. No es nuestro negocio, ¿no? Sino que la finalidad que perseguimos es ser un socio energético, ¿no? de este portfolio, ¿no? de proyectos sobre los que estamos trabajando, ¿no? Y para ello pues, hemos lanzado un proceso de búsqueda de socio en el cual pues, esperamos poder cerrarlo en el corto plazo. Que, de hecho, volviendo a ti, Manuel, SpainDC ha realizado pues, bueno, algún informe en el que bueno, se habla de las previsiones de inversión, que hablaban de entre 25.000 y 30.000 millones en los próximos años. Te quería preguntar si, desde vuestra perspectiva, existe cierto riesgo de que haya muchos proyectos que a lo mejor finalmente no se acaben ejecutando y si, pues, bueno, si existe cierta burbuja o un temor a que pueda haber una burbuja en torno a los centros de datos. Bueno, tomando la reflexión anterior, yo creo que será importante que entendamos bien todo el sector, esa dualidad de la posición de Iberdrola, ¿no? Porque no deja de ser también un distribuidor. Entiendo que eso está perfectamente regulado, como actividades reguladas que son, pero bueno, es una cuestión sobre la que no tengo suficiente conocimiento como para tomar una posición, pero sobre la que hay que hacer una reflexión en todo caso. La inversión. Yo creo, por empezar por el final, burbuja no hay. Una burbuja es cuando se impulsan ideas o proyectos para los que no tienes dinero o no tienes cliente, ¿no? El aeropuerto de Ronda, por decírtelo. En este caso, dinero hay de sobra. Hay unas cantidades de respaldo de capital por el mundo que son estremecedoras, lo cual no existe una burbuja cuando los hiperescalares tienen la capacidad de inversión, pues cada vez que dan resultados trimestrales vas sumando y tienen que 20, 25, 30.000 millones de dólares de excedente que tienen que invertir cada año y ellos tienen que competir los unos con los otros por hacerse con las infraestructuras que ni siquiera ellos saben qué capacidad de uso van a tener. Con lo cual, capacidad financiera hay, no hay burbuja. Demanda hay. Estamos hablando de una industria que, como todos sabéis, hasta hace poco tiempo trabajaba con cargas en el data center del 10, el 15% de la potencia IT de la instalación, ¿no? Hoy muchos de los hiperescala, pero también en colocation, están trabajando en cargas del 70, el 75, el 80%. La disponibilidad de espacio en España está en el entorno del 4%, lo que se llama el vacancy rate, ¿no? Entonces, hay financiación, hay capital, hay demanda. Ahora, una pregunta que recurrentemente nos hacen es, oye, ¿y esa inversión de 30.000 millones de euros con un impacto en función de a quién le preguntes, entre 7 y 9 euros de impacto adicional en el PIB sobre cada euro invertido, con la creación de 488.000 empleos en España en el año 2022? Me dicen, no, es que los centros de datos no generan empleo. Dice, hombre, ya lo sé, una factoría no es, ¿no? Pero genera empleo moderado, casi 500.000 de empleos en nuestro país en el año 2022, con un estudio elaborado no sobre bases estadísticas, sino sobre las tablas input-output del Banco Mundial, lo cual empleo genera mucho más que otros sectores, un impacto en el PIB que supera, por ejemplo, el de la construcción aeronáutica, siendo, a nadie le cabe duda de que la construcción aeronáutica ha sido los últimos, por lo menos 100 años, desde que existe la industria en Getafe, una industria estratégica para nuestro país, o los talleres de automóvil, que también en la Comunidad de Madrid es la segunda actividad industrial por volumen de empleo. Vale, pues más impacto en el PIB tienen los centros de datos que estos sectores. Entonces, pero volviendo y por cerrar la respuesta a tu pregunta, si se va a producir, se va a materializar o no esa inversión, que no es ninguna burbuja, va a depender de la capacidad que tengamos de dar respuesta a las necesidades. Y entroncamos con la primera
pregunta que hacíamos y la primera respuesta que dimos. No tenemos hoy una infraestructura de transporte y distribución capaz de dar respuesta a la demanda actual y a la venidera. Si somos capaces de destopar la inversión, de poder anticipar inversiones y de que los acuerdos del Consejo de Ministros no dependan del ayuntamiento de no sé qué, ni de la comunidad autónoma de no sé cuánto, sino que sean ejecutivos, pues no hablaremos de una burbuja, sino, como decía Juanjo, de una revolución. Vale, y bueno, tenía dos preguntas que vamos un pelín pillados de tiempo. Una pregunta es para Fran, si puede ser lo más breve que puedas. Y es cambiando un poco el tercio. ¿Qué margen tienen los propios centros de datos en su propia operativa, desde un punto de vista tecnológico, para mejorar su eficiencia energética? O sea, más allá de todo el tema eléctrico, de distribución, etcétera, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué margen tienen? Bueno, se ha avanzado mucho y nos queda por avanzar. No significa que estemos atrás, sino que es un sector tecnológico que es continua mejora. O sea, de hace tiempo ahora pues, se han introducido, no sé, sistemas de enfriamiento con FICooling, si miramos hace años, monitoreo en tiempo real, bueno, ciertos parámetros técnicos de mejora. Ahora es verdad que con la llegada de la inteligencia artificial, lo comentaba antes Manuel, nos ha cambiado esos sistemas de enfriamiento con liquid cooling, con diferentes tecnologías que lo que nos está haciendo es obviamente hacer pensar nuevas soluciones o nuevas innovaciones tecnológicas. Con lo cual, puntos de mejora no es que estemos atrás, sino que el propio mercado y el propio sector nos pide que esa continua evolución. No obstante, para que no sea un ente raro, todo esto tenemos KPIs de medición. O sea, yo creo que lo comentaba alguien, el PUE, no quiero dar datos que a lo mejor son un poco raros, pero el PUE, el QE, un montón de KPIs que lo que nos están haciendo es regular y que podamos medir dónde estamos con esa eficiencia, con lo cual, estamos ahí. Vale. Y ya para acabar, os pido eso, concisión, lo más breve posible. Hablando con gente del sector, de hecho este lunes mismo visité un centro de datos aquí en Madrid, siempre se menciona como que existe cierta leyenda negra o un poco de alarma en torno a los centros de datos. Y, por ejemplo, uno de los puntos que ya se ha mencionado a lo largo de las dos mesas es el tema del consumo de agua. ¿Creéis que hay una alarma un tanto ficticia de cara a lo mejor incluso el trabajo que hacemos los propios medios? Que a lo mejor a veces damos unos datos que no son reales, digamos. ¿Empiezo yo? Creo que el principal error primero es hablar de consumo y no de eficiencia de uso de agua. Es decir, estamos centrándonos en el consumo de agua y no estamos viendo si de verdad ese consumo es eficiente. Creo que, para ponerlo un poco en figura, no es lo mismo tener una piscina para una familia que tener una piscina comunitaria para 300 familias. La de 300 familias consume más agua, pero es más eficiente. ¿Vale? Entonces, creo que ese es el primer punto. Creo que hay KPIs como el BUE, por ejemplo, que miden eso y es donde tendríamos que estar centrándonos. Al final, esto parte de una responsabilidad social que las empresas tienen y, en el caso, por ejemplo, puedo hablar del nuestro de AWS, nuestro compromiso de Water Positive es que vamos a devolver a las comunidades más agua de la que consumimos. Y creo que ahí es donde está el esfuerzo que tenemos que hacer. Sergio, Fran o Manuel, no sé si alguno queréis... Tan solo indicar, los centros de datos, hay centros de datos que consumen agua para refrigeración y hay tecnologías que tampoco necesitan ese consumo de agua para refrigeración, ¿no? Existe un catálogo de distintas tecnologías y según el operador pues puede utilizar unas para refrigerar y otras no. Lo que quería comentar es que no necesariamente tienen que consumir agua y no necesariamente no tienen que no consumirlo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene también desde el punto de vista un poco energético, ¿no? Pues un menor consumo de agua, en teoría, pues va a tener un mayor consumo de electricidad, ¿no? Pero no obstante, existen distintas opciones y se están trabajando y se están viendo distintos tipos de tecnologías a futuro para centros de datos con mayores densidades de carga que van a utilizar otras tecnologías de refrigeración que también son más eficientes y que consumen menos agua. Totalmente. Es más, además, ¿pero cuánta agua? Primero, el concepto, yo creo, el concepto real, no el demagógico. El real es el estrés hídrico. O sea,
¿Contribuye un centro de datos a incrementar el estrés hídrico de una determinada zona? Esa es la pregunta. Si no provoca ningún problema, es una cuestión de ordenación de recursos, de mayor eficiencia en el uso de energía, en el uso de electricidad o en el uso de agua. Con lo cual, lo que tiene muy presente la industria de los centros de datos es que no incrementa el estrés hídrico de ninguna zona en la que se instala. Esto es análisis y no demagogia, ¿no? Segundo, algunas veces en los medios de comunicación pues dicen, no, 600.000 metros cúbicos de agua el data center de X, ¿no? Quien sea. Hablaba con un catedrático de la Universidad Politécnica, me decía, claro, ¿por qué hablan cuando se habla de los centros de datos de metros cúbicos? Si 600.000 metros cúbicos es el consumo del data center con el mayor consumo de agua, sí, que ni siquiera está construido, pero bueno. Dice, bueno, y eso es que ten en cuenta que para nosotros en la industria del agua es menos de lo que consume una hectárea de regadío en España al año. ¿Tú sabes cuántas hectáreas de regadío hay legales en España? No hablamos de las ilegales, que probablemente sean más. 4,5 millones. O sea, el mayor centro de datos de este país, que todavía está sin construir, que además no provoca un incremento del estrés hídrico de la zona, consume menos que una hectárea de regadío cuando hay 4,5 millones de hectáreas de regadío en nuestro país. Entonces, ni los centros de datos tienen por qué consumir agua, ni los que consumen agua tienen por qué consumir más agua de la que devuelven, ni cuando consumen agua tienen por qué incrementar el estrés hídrico de la región en la que se instalan. Y si además, en términos relativos, cuando comparamos, que es cuando llegamos a una conciencia real de la dimensión de las cosas, es 1 partido 4,5 millones, por ejemplo, el consumo de agua de los regadíos en España, pues, oye, me parece que tenemos argumentos de sobra para concluir inequívocamente que los centros de datos consumen mucha agua es una falacia. Fran, no sé si quieres añadir algo. Bueno, complementar que está claro que los data centers consumen menos que otros sectores industriales. Y luego, aparte al símil que hacía David con lo de las piscinas, no es lo mismo tener 500.000 centros de datos repartidos por toda España que tener un centro de datos eficiente, con todo lo que hemos hablado hoy, que consuma mucho menos. Entonces, si lo miras en términos absolutos, ¿consume mucho ese data center? Pues depende, con lo que lo compares. Vale, pues con esto damos por concluida la cita de hoy. Muchísimas gracias a los cuatro. A vosotros. Y nada, y ahora, como cierre, Fernando Summers, el director comercial de WeThink, que va a dar unas palabras de cierre. ¿Vale? Venga. Muchas gracias, Javier. Y antes de despedirnos, bueno, quiero agradecer, lógicamente, en nombre de WeThink, a todos los ponentes que hemos tenido hoy con nosotros y que hemos tenido la suerte de poder escuchar. Sin duda hemos sido testigos de un diálogo súper interesante, ¿no? Muy enriquecedor sobre dos pilares que son claves para nuestra sociedad, ¿no? Son retos que estamos afrontando, la energía verde, por un lado, y por otro lado, el rol de los data centers en esta economía digital y cómo ambas confluyen. Me gustaría destacar algunas ideas, algunas conclusiones, ¿no?, que han surgido a lo largo del debate de hoy, ¿no? En primer lugar, la primera, sobre todo en la primera mesa, la importancia de que la tecnología acompañe y vaya alineada con la búsqueda de la eficiencia de los centros de data, ¿no? Gracias a los ponentes, Marta, Juanjo, Héctor, de esta primera mesa, pues bueno, hemos podido conocer cómo esencial es el impulso, ¿no?, a esta red de distribución que estábamos hablando, con cifras que habéis dado y que son abrumadoras, ¿no?, para un impacto positivo, pues tanto a nivel nacional como también para la llegada a la España más rural, ¿no? Por otro lado, en la segunda mesa, bueno, pues los participantes, Sergio, Francisco, Manuel y David, oye, pues habéis contribuido a desmitificar, ¿no?, algunas de esas afirmaciones que teníamos muy preestablecidos todos sobre los data centers, ¿no? Como por ejemplo el hecho de poder llegar a ser eficientes, ¿no?, y que así lo está demostrando el sector, ¿no? Y hemos hablado de ello, cuáles son las fórmulas para conseguirlo, o si España está preparada para este auge de estos centros de datos, que claramente vemos que sí, ¿no? Bueno, desde WeThink, nosotros como banco digital estamos comprometidos, que estamos con nuestros socios, lo que seguiremos impulsando este tipo de debates, ¿no?, que creemos que son decisivos para la evolución
colaboración, para hacer falta de nuestros partners estratégicos, ¿no? Asuntos que, como hemos visto además hoy, pues son también un desafío para nuestra sociedad y para el avance del mismo. Simplemente agradecer a todos vuestra asistencia, agradecer también a los que estáis siguiendo por streaming y muchas gracias a todos y buenas noches. Despedimos esta edición de los encuentros digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los del resto de programas de nuestra red a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.